Buenas, mi nombre es Pamela Sandí Villalobos. Yo soy Nicole Jiménez Chávez. Y escogimos un texto de Martha Canfield titulado ¿Acaso Goethe? En primer lugar, les vamos a presentar diferentes datos biográficos de la autora. Seguidamente procederemos con la lectura del poema y por último les presentaremos diferentes aspectos del análisis. Entonces, Martha Canfield nació en 1949 en Uruguay. Fue nacionalizada italiana, es poeta, traductora, ensayista y antologista de poesía. Ella estudió en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo y en el Instituto de Profesores Artigas de Montevideo también. En 1971 se doctoró en Filosofía y Letras en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y obtuvo un máster en Literatura Hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuervo. También en el año 2000 dirige la Cátedra de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Florencia. Para 1976 ella publica su primer poemario llamado Anunciaciones. También esta autora ha recibido múltiples premios, por ejemplo, el Premio de Traducción del Instituto Cervantes de Italia, el Premio Oriente-Occidente y el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde. Ella también ha publicado libros y monografías sobre López Velarde, Rodó, Ramos Sucre, Quiroga, Borges, Mutis y García Márquez. Ahora bien, el texto que escogimos, como ya lo mencionamos, se titula ¿Acaso Goethe? Y dice de la siguiente forma: Detente, te amo tanto, le digo al instante, y el instante, un instante se detiene cuando tu mano se apoya en el pomo de la puerta, y yo te veo antes de que salgas, y el cuarto se cierre tras de ti, tras de tu aroma perdido, detrás de las ventanas cuando tus cosas empiezan a cargarse de tu ausencia toda, y todo empieza ese diálogo, tan quedo, tan dulcísimo, tan íntimo canto, los cojines, la lámpara, el vaso, los papeles, el lápiz y los discos dejados en el suelo, así un poco de lado, y el alma regada en todo lo que es tuyo, y yo abandonada, adormecida, envuelta por el acto involuntario y constante de evocarte, que empieza siempre como ahora cuando de pronto sales y te vas, y yo digo, detente, eres tan bello, y tu mano se queda sobre el pomo, ahí donde te veo, un instante perfecto durazno mecido entre dos tiempos, el uno tan fugaz, el otro alargadísimo, cuando la puerta se abre y el diálogo comienza, con todo lo que es tuyo, tu cojín y tu saco, tus discos en el suelo, y las huellas ligeras de tu voz, en el aire diciéndome, detente, cuando estiro los labios o levanto la mano. Este fue tomado de Anunciaciones, uno de sus poemarios, y la fecha de publicación es 1976. Para la parte del análisis hemos escogido al autor Arcadio López Casanova y su texto poético Teoría y Metodología. De ahí vamos a sustraer varios conceptos que nos son útiles para analizar el poema de Martha Canfield. Por ejemplo, está el concepto de indicadores poemáticos. Este concepto radica en establecer ciertos indicios que guían de alguna forma al lector a lo largo del resto de su lectura. Esto con respecto al título, que en este caso es ¿Acaso Goethe? Bueno, entonces el título, según López Casanova, funciona de manera pragmático-informativa porque hay una interacción entre el título y el texto. Esto quiere decir que nos va a dar unas claves para descifrar los posibles sentidos que hacen guiño con el texto. Sobre esta misma línea, entonces el título también es de tipo catafórico. Esto quiere decir que anticipa algún elemento referencial que será de importancia dentro del universo imaginario, lo que forma parte de la legibilidad del poema en el momento de relacionar e interpretar. Y estos guiños y estas relaciones y elementos de referencia los vamos a desarrollar más adelante. También es importante recordar que ¿Acaso Goethe? Se puede catalogar como un identificador del sujeto poemático de tipo onomástico, onomástico porque contiene un nombre. Además, no es cualquier nombre, en este caso nos haría preguntarnos quién es Goethe y qué sentido tiene que aparezca en el título, pero no explícitamente en los versos. Goethe es
Fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán, exponente fundamental del romanticismo, y él escribió en el año 1774 Las penas del joven Werther. Ese fue el primer gran éxito del autor y es importante indicar que es una novela epistolar, intimista, que trata los temas de la pena de amor y del suicidio. Con esta parte de que sea una novela intimista a través del género epistolar, se podría ver alguna relación con el poema de Martha Canfield, porque también es de tipo intimista. Estamos en una habitación y estamos ante una escena en la que los amantes se están dejando, o más bien en el que el yo lírico se está despidiendo porque ve al amante alejarse por la puerta. Entonces podría decirse que también en el caso de Martha Canfield hay una alusión a la parte intimista, no a través de lo epistolar, sino a través de la poesía, en este caso un poco más narrativa. Asimismo, es importante retomar la obra que Nico mencionó acerca del joven Werther, porque en esta obra se hace una carta de despedida antes de que él se suicide. Esto abre la posibilidad de que el yo lírico femenino también se suicide cuando su amado salga de la habitación. De ahí el título ¿Acaso Goethe?, como una posibilidad de ese suicidio. Entonces se puede hablar también de una idealización de la persona amada que se da en esta ocasión por parte de la mujer, aunque en la obra de Goethe se daría por parte de un sujeto masculino. Y se entabla una pregunta importante también alrededor de este título, que sería: ¿acaso Goethe se imaginó que una mujer puede sufrir abandono y sufrir por amor? Entonces este adverbio acaso viene a implantar la duda o posibilidad de que un evento suceda después de los versos que vamos a leer. Y bueno, en relación con esto también se puede decir que estos textos tienen alguna relación con la poesía de Alfonsina Storni, porque, por ejemplo, antes de suicidarse ella escribió un poema titulado Voy a dormir, del cual leeremos algunos versos. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Entonces acá podemos ver que en el primer y segundo verso, voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, se puede interpretar una apelación hacia la tierra que la acueste, y bueno, cuando una persona muere la entierran y obviamente queda digamos su mirada hacia el cielo, y esta parte también que dice una constelación, la que te guste. Sí, esto podría ser una referencia también contextual, porque Alfonsina Storni es uruguaya, como vos lo mencionaste. En cuanto a la distribución, López Casanova señala este concepto, y a partir de él podemos ver que el poema no presenta una distribución tradicional de los versos. Además, otro aspecto a notar es que el poema carece de muchos signos de puntuación. Donde deberían ir comas, no van comas, y aparece un punto final hasta la última línea versal. Esto nos lleva a dilucidar que no hay una apariencia homogénea en el texto, y por lo anterior, el hecho de que el texto esté escrito en prosa lo relaciona más con una narrativa que con una poesía. Siendo esto así, retomamos uno de los conceptos que también hablamos en clase acerca de que poesía es aquello que el poeta, o la poeta en este caso, presente como tal. Ahora bien, relacionado con la distribución, también podemos hablar de la iconografía o las figuras icónicas. En este poema encontramos una unidad visual. Así se muestra entonces una figura cuadrada, y esto podría relacionarse con la forma de la habitación en la que se encuentran los amantes y todo este juego del romance y el abandono. Y bueno, según la teoría de López Casanova, se trata del relieve icónico que pueden tener las líneas versales,
Por ejemplo, en el poema, la última línea rompe con la figura homogénea que ya Pame mencionó, y esto también puede representar la puerta por la que el amado abandona al yo lírico. E incluso este rompimiento entra en relación con la historia que se nos está contando, porque en el momento en el que se rompe con la estructura homogénea, también se rompe con la historia, porque el amado, el objeto amado, abandona al yo lírico y la deja ahí sola, abandonada y demás, y también da la impresión, como se menciona, que quedan las huellas de aire, que se menciona en el texto. Entonces uno puede imaginar o puede interpretar que de alguna manera el amado se esfuma, desaparece del espacio. Y que es justo cuando entonces se rompe esa estructura cuadrada. Exacto. Entonces se trata no solamente de un rompimiento en cuanto a estructura, sino también en cuanto a la historia que se está contando. Sí, esta parte iconográfica entonces lo que hace es reforzar el contenido con la forma que está presentando la poeta. También podemos analizar la parte del ritmo. El ritmo que presenta este poema es un ritmo alternado entre negativo y positivo. Entonces, la parte de negatividad, que es donde el poema va más pausado o más despacio, es desde la primera, luego se da un cambio a un ritmo positivo, acelera mediante enumeraciones y finaliza de nuevo con un ritmo positivo, porque de nuevo es esta idea de acelerar porque el amado se está yendo o está dejando a la amada. Bueno, entonces en relación con esto es importante recalcar que en el poema hay diferentes figuras de repetición. Teóricamente, y según López Casanova, estas cumplen una función de intensificar y enfatizar ciertos elementos. Entonces, en el poema de Canfield es posible encontrarlos al inicio del poema y se presentan en el mismo verso. Entonces, bueno, estas sirven para dar continuidad a las ideas y se conoce como concatenación. Entonces, no es tanto de enfatizarla o, digamos, intensificarla, sino darle como una lectura más fluida a las ideas y a la historia que se está contando. Y en relación con esto que Pame mencionaba, están las figuras de repetición. En el poema es posible identificar diferentes de este tipo que teóricamente cumplen la función de enfatizar y intensificar ciertos elementos. Pero en el poema, por ejemplo, aparecen unas que lo que busca es darle cierta continuidad o mayor fluidez a las ideas, que bueno, se conoce como la concatenación. Entonces, por ejemplo, en esta parte del poema, cuando tu mano, que se juega con palabras homófonas, que en la primera se trata de un pronombre que implica un vocativo y en la otra se trata de un posesivo. Entonces no es tanto esta idea de enfatizar, en este caso de la concatenación, sino más bien crear como un hilo entre las ideas, darle otra implicación y otra connotación. También entonces, como recuento, tenemos las figuras de reiteración, que serían las palabras que se repiten en las líneas versales. También tendríamos la aliteración, por ejemplo, en el primer fragmento donde dice: detente, te amo tanto, le digo al instante, y el instante, un instante se detiene cuando tu mano. Entonces acá vemos la aliteración en las palabras que tienen T. Y también podemos identificar la repetición diseminada, que es la repetición de elementos a lo largo de todo el poema. Por ejemplo, detente, instante, en el pomo, cojines, cojín, disco. Sí, como esas son las que tenemos en este poema. Ahora, el uso de estas figuras de repetición juega con el concepto de presentez, porque a través de estas figuras es que el yo lírico femenino
hace que el instante se alargue mediante descripciones, por ejemplo, o mediante las aliteraciones. Enfoca la atención en ese instante que ella no quiere que se acabe hasta el momento en el que el amado sale. Retomando el concepto de actorización que hace López Casanova, podemos clasificar que el sujeto sería ella y el objeto él. El sujeto es entonces quien habla y el objeto es de quién se habla o de lo que se habla. También podemos retomar que el sujeto en el poema, en este caso, sería un amante que se dirige hacia un objeto, como ya lo dije, el amado, después de un encuentro amoroso del cual no desea que se termine. Antes de esta situación no se saben los antecedentes amorosos que la pareja tuviese y además tampoco después, solamente está el instante que es en lo que hace énfasis el sujeto en este caso. El objeto cobra una gran importancia porque ocupa varias de las líneas. Se relacionan objetos a este rol de objeto como él, y la amada sí privilegia su voz en cuanto a experiencia. Entonces, en cuanto al rol temático, se trata del tema central y en este caso este poema nos rompe con las temáticas típicas o usuales del romanticismo, porque se trata de un yo lírico femenino que se dirige a su amado de manera indefensa y hasta suplicante, y se trata nuevamente de esta conceptualización del amor romántico en el que hay un encuentro heterosexual, en el que la mujer es la que es abandonada y el sujeto masculino, o más bien en este caso el objeto masculino es el que la abandona, se va y se muestra indiferente. Y sufre también por el rechazo del amado. Bueno, finalmente vamos a retomar algunos de los aspectos que nos llamaron más la atención, y en primer lugar está la estructura, que obviamente es una estructura bastante inusual porque, como mencionamos, se acerca más comunidad visual a la narrativa, porque nos está contando una historia también, y por ejemplo el hecho de que no haya puntuación, de que se puedan identificar repeticiones tan distintas unas de otras, y también lo de la puerta, por ejemplo, que el hecho de que termine la última línea en la mitad no es casual, sino que tiene una razón dentro de lo que se nos está contando. Claro, icónica. Otro aspecto que nos llamó la atención es con respecto a el marco histórico en el que se ve envuelto este poema, porque es de 1976, pero no rompe todavía con el romanticismo, a pesar de que entonces estaríamos en mitades del siglo XX. Incluso con las poetas que vimos en clase, que trataban temas, por ejemplo, de la autodefinición, que ya no se va a definir la mujer por lo que la sociedad dice, sino por lo que ella dice de ella misma, y otras temáticas que sí rompen, en este caso vemos que no, ¿verdad? Se sigue con la misma temática de amor romántico, de encuentro heterosexual y demás. Sí, acá nos vamos a encontrar la mujer o este yo lírico hablando acerca de su sexualidad y su percepción, y este proceso de autoexploración no queda evidenciado en las líneas del poema. Y finalmente destacamos un aspecto fílmico en el sentido de que el poema es bastante visual e imaginativo. La forma en la que se describe nos lleva a imaginarnos a los amantes en la habitación, y esta escena de ella despidiéndose de su amado cuando termina así como en la última línea que dice: y las huellas ligeras de tu voz en el aire diciéndome detente, cuando estiro los labios y levanto la mano. Entonces es un recurso muy visual propio del género cinematográfico. Y muchas gracias por su atención.